Buenas tardes para todos. Es un placer volver a esta ciudad de Pasto después de 3 años. Yo me inventé la palabra tornar es volver, pastornar. Pastorné a Pasto. Quisiera hacer una cosa muy sencilla para que esta charla salga bien y es, esta mano tiene una letra O, una letra O que palpita. Yo la voy a lanzar y ustedes me la van a devolver con un gran O sea, para que su energía vaya dialógicamente en la charla con la mía. Lo único que tienen que hacer cuando yo les lance esta O es todos gritar O fuertemente y devolvérmela, ¿listo? Entonces, O. Gracias. Bueno, vamos a hablar de palabras, de diseño, de comunidades y de mariposas. Comienzo con este objeto porque es inevitable hablar de mí, hablar desde la situación. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a hablar de mi historia personal y por eso yo voy a aparecer de vez en cuando. Yo no sería yo sin la ciudad de Bogotá. No hay nada que uno disfrute más que el sentir el amor a su ciudad al verlo proyectado en el amor de otras personas a la suya. Entonces es muy bonito estar en esta ciudad donde el centro se vuelve periferia y donde la periferia se vuelve centro. Y mi historia tiene que ver muchísimo con Bogotá. He vivido allí mis 44 años. Veo Bogotá por la ventana de mi oficina en la Jorge Tadeo Lozano, donde soy profesor hace 20 años ya. Y aquí aparecen las palabras. La primera fue pastornar. Las palabras son la base creativa de todo. De alguna manera todos somos nominadores, nombradores. Cuando pensamos en nuevas palabras, podemos diseñar cosas que no existen. Cuando pensamos en viejas palabras, diseñamos lo que ya es. Hay 2 personas que yo considero mis profesores en la vida, mis grandes profesores, Klaus Krippendorf y José Luis Ramírez. Klaus Krippendorf es diseñador de la escuela de Ulm y José Luis Ramírez es urbanista. Klaus Krippendorf vive en Pensilvania y José Luis Ramírez vive en Estocolmo. Y yo los comencé a leer, a José Luis primero que a Klaus, pero como toda la vida me ha encantado el asunto de hacer redes, en algún momento el director del programa de la universidad dijo, traigamos a Klaus a Bogotá. Klaus además es doctor en comunicación, es una persona que tiene una cantidad de teorías de diseño muy interesantes y tuve el placer de conocer el año pasado a Klaus. Paralelamente a eso yo comencé a escribirle a José Luis y José Luis me contestaba los correos y hablando de esas ideas que quisiera compartir, una que quiero invitarlos a todos ustedes es a comunicarse con esas personas cuyos libros leen. Las personas siempre responden. Pues la anécdota viene a que la semana pasada la Universidad de Kalmar en Suecia le dio a Klaus Krippendorf un doctorado honoris causa. Y cuando yo supe que Klaus iba a ir a Suecia, Klaus y José Luis no se conocían y se conocieron por mis lecturas. Yo les escribí y les dije, los invito a una cita a la que yo no voy a estar. Ambos me contestaron diciendo, Alfredo, lograste lo imposible porque gracias a Gunnar Olsson, que habla el mismo idioma, nos hemos conocido los dos. Entonces es bonito participar, es bonito sentirse intérprete de la melodía de la existencia. Si ustedes tienen teorías que les gusten, autores que les gusten, lugares que les gusten, es bonito mezclarlos, materiales que les gusten. Gracias a José Luis, estuvo con nosotros hace un tiempo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano Per Anders Hillgren de la Universidad de Malmö. Las personas que aparecen en la foto, salvo el del centro que es Per Anders Hillgren, son mis compañeros que han sido mis alumnos en la Jorge Tadeo Lozano y hoy en día son mis jefes. Yo aprendí diseño gracias a mis estudiantes y por el camino, gracias a las teorías de Klaus y de José Luis y de este señor que se llama Boaventura de Sousa Santos, fue cambiando mi concepción del conocimiento. Santos habla de un conocimiento emancipador, donde no importa controlar, sino importa liberar, importa establecer lazos solidarios con los demás. Desde entonces comencé a fijarme mucho en el grupo, no tanto en lo diseñado, sino en las personas que diseñan. Ahí aparecen compañeros, profesores y estudiantes en un evento en el que estuvimos en Cali el año pasado, y ahí aparece la noción del diseño como una gran conversación. Las 3 personas que aparecen en la foto, el de barba blanca es Harold Nelson, una persona que dice que el diseño no es disciplina, sino que el diseño es una indisciplina reflexiva, creativa. Eric Stolterman, el del centro, es
una persona que con Harold Nelson escribió un libro que se llama El Camino del Diseño, donde en su narrativa, en su historia, tal vez eso no sea así, el diseño es la primera de las tradiciones humanas. Ellos sostienen que incluso las religiones, incluso las tecnologías, las ciencias, todo esto fue diseñado. Y Tony Fry, la persona de anteojos que está en la otra esquina, tiene una teoría sumamente interesante que dice que, coincidentemente con lo que les dije al principio de las palabras, que tenemos que designar las cosas nuevas con palabras nuevas, porque designar las cosas nuevas con palabras viejas es condenarlas a envejecer antes de tiempo. Desde entonces me ha preocupado mucho el asunto de la conversación, el asunto de establecer vínculos, y me metí en una palabra que es un lugar común, que es la comunidad. Tiene algo muy bonito, pero tiene algo muy común, valga la redundancia, y comencé a meditar la palabra compluridad, no comunidad, sino compluridad. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos, algunos de ustedes quizá les guste esta charla, algunos de ustedes quizá no, y no importa. Las charlas no todas tienen que ser divertidas, habrá algunas que lleguen por ser divertidas, otras que lleguen por ser tristes, y siempre habrá diferentes posiciones. Para mí, las comunidades o las compluridades, como yo las llamo, solo existen cuando nos comunicamos, cuando hablamos. Cuando nos separamos y dejamos de hablar, ya no existen. Y acá hay una gráfica de las redes que plantea un señor que se llama Paul Baran, que tuvieron que ver con el nacimiento de la internet y tiene que ver mucho con lo que pedagógicamente llevo aplicando 2 años en clase, y es un poco lo que les vengo a hablar. La red centralizada es aquella donde hay un punto central. Puede ser la capital de un país, puede ser el profesor, pero observen que todos los puntos periféricos dependen de ese punto central. Cuando se retira el punto central, no hay ninguna comunicación entre los puntos periféricos. Es la clase, por ejemplo, en la que cuando el profesor no viene, no hay clase, cual si los estudiantes no pudieran construir entre ellos mismos. Y así como la internet se fue democratizando y los nodos fueron pluralizándose, me preocupa mucho porque mis estudiantes y mis grupos y yo constituyamos redes cada vez más descentralizadas. Así ningún nodo es preponderante, y cuando yo me retiro, pienso que el diseñador y el profesor deben hacerse prescindibles, deben dejar a las comunidades, dejar a los estudiantes, dejar a los usuarios, quienes quieren que sean trabajando, y retirarse de la escena tranquilamente. Nosotros tenemos una asignatura que se llama Investigación para Proyecto de Grado, y las fotos que están viendo ahí son las fotos de los últimos grupos cuando comenzamos no a trabajar en grupo, sino a diseñar en grupo. ¿Por qué? Porque es una cosa más específica del diseño. Es el penúltimo curso. Cada uno de estos estudiantes tiene que hacer un proyecto de diseño sobre unos principios, y comenzamos a trabajarle muy fuertemente a eso y comenzamos a registrar. Estos grupos eran grupos de personas que se sentaban en círculo a conversar, pero cada grupo fue empalmándose con el otro. Al final de cada sesión, el nuevo ciclo comenzaba con una visita del grupo anterior, por ejemplo, contando su experiencia, mostrando su trabajo, haciendo un empalme, o sea, librándonos un poquito del requisito. Estos grupos todavía no tenían nombre. Andando el tiempo, los grupos se fueron caracterizando más y encontrando una voz común, y cada uno de esos grupos de diseñadores que estaban haciendo proyectos de diseño fue constituido por una metáfora muy bonita. Por ejemplo, Tincuy fue elección de ellos. Decidieron ese nombre por el Tinku quichua, el Tinku andino, que es el sitio donde se encuentran los caminos o los ríos, donde hay choques y remolinos, como hablaba ahorita Borja, de los que salen ríos más grandes y caminos más grandes. La metáfora de ellos fue la tribu. El siguiente promoción, el siguiente curso, y no voy a hablar acá tanto de sus proyectos, sino de los grupos, la metáfora fue una orquesta bogotana, los Alfa 8, y ellas, que en su mayoría eran mujeres, decidieron llamarse Alfa 18, y comenzaron a hacer los trabajos a su estilo. Cada vez la clase fue más horizontal, más circular. Nunca en mi clase hay esta distribución. Yo soy una persona más experta en mi experiencia, como lo son todos ustedes, y eso es a lo que quisiera invitarlos a todos ustedes, a pensar cada uno en su charla TED, para asegurar que en Pasto nazca una tradición muy particular de charla TED. Luego el siguiente grupo se llamó Nodus. Las asignaturas, por ejemplo, también gracias a un profesor que se llama Camilo Angulo, se han perfilado, y las asignaturas también tienen identificadores visuales. IPG es Investigación para Proyecto de Grado. Ahí hay una foto abajo donde se mezclaron todos los grupos. El grupo de este periodo se llamó Noesis por aquella capacidad de la mente de captar rápidamente intuiciones que le permiten construir, y tuvimos la fortuna de encontrarnos con la escuela danesa de los Chaos Pilot, quien vienen también en esa línea.
yo me precio en los últimos tiempos de ser tremendamente orgulloso del trabajo de los estudiantes. Pienso que las escuelas deben llenar los libros de trabajos de los estudiantes. Casi todo lo que he aprendido en la vida lo he aprendido de los estudiantes, mucho más que de los profesores. Entonces, me encuentro yo con que estaba cambiando de un modo de ver las cosas donde uno como profesor o como autoridad le decía a los demás cómo diseñaban, a un modo de profesor o de facilitador donde uno se encontraba con que era muy bonito ver cómo diseñaban los demás para diseñar desde allí. Porque, y eso es lo que yo firmemente creo, todos los seres humanos son diseñadores de alguna manera, sin especificidad. Si el diseño fuera cocina, todo el mundo sabe cocinar, aunque cocine cosas diferentes. Y hay que buscar dónde se encuentran todas las formas de cocinar, como dónde se encuentran todas las formas de diseñar. Imponerle a los demás una sola forma de diseñar, una forma de usar, para mí es algo políticamente casi fascista. Es una cosa totalmente imperial. Para mí no hay un objeto mágico que se use de una manera particular. Y aquí aparece, quizá eso para lo que he reservado, el último tercio de mi presentación, que es la mariposa. La mariposa para mí es mi tótem. O sea, a mí me gusta mucho lo tribal, lo indígena. Y he encontrado en la mariposa el símbolo un poquito de mi personalidad. A todo el mundo le pregunto, ¿tú qué opinas de las mariposas? Adrián, quien nos acompaña ahorita más adelante, me decía ayer que a él las mariposas le parecían animales muy confiados, porque venían y se te paraban en la mano como si no temieran que los fueras a aplastar. Klaus Krippendorf me decía que las mariposas tienen vuelos irregulares. Pero es que en algún momento yo encontré que las mariposas estaban por todas partes en mi vida. Para los griegos, la mariposa es la psique, es el alma. Yo soy acuariano, relacionado con viento. Yo era un profesor que sabía de animales y terminó metido en el diseño gracias a 3 proyectos. Uno, que era un elemento para visibilizar viento y evitar incendios forestales en alta montaña. Luego tiene que ver con la mariposa en la representación griega. Otro, que tiene que ver con el jaguar, que es un emblema americano, que recordarán que al jaguar lo llaman tigre mariposo, por el color se parece mucho al de la mariposa monarca, y otro que era un mariposario. Cuando yo encuentro eso, me doy cuenta que cumplen un día 22 y comienzo a desarrollar una teoría de las mariposas que todavía está en sketch, que todavía está en construcción. Me gustaría que todos pensaran en que sus ideas son como mariposas que pasan de un cerebro a otro. En la medida que logremos establecer más y mejores vínculos entre nosotros, en la medida en que cada uno de ustedes comente con alguna persona que no conoció este evento, las comunidades crecen, las comunidades se fortalecen. Durante mucho tiempo vi gente muy talentosa para diseñar, muy talentosa para hacer nuevas gráficas, muy talentosa para hacer nuevos objetos, pero que no encontraba validación social porque no escribía, por ejemplo, sus procesos, no escribía los textos que contaba sus procesos y no lo compartía con los demás. Las revistas de diseño y trabajo con uno estaban llenas de relatos sobre diseñadores que hacían espléndidos trabajos, pero se parecían mucho a libros de derecho que solo hablan de abogados que ganaban grandes casos o de médicos que hacían grandes operaciones, pero sin que hubiera teoría médica que los respaldara y sin que hubiera códigos legales que los respaldara. Para mí, lo más vinculante que hay, la materia prima de todo lo que tenemos, es la conversación. Y de hecho, no me siento obligado a decir nada novedoso. Sí me siento complacido de tener el placer entre miles y miles de personas de encontrarme con ustedes aquí, en esta ciudad, en este teatro, de saber que dentro de las circunstancias que hicieron que yo viniera aquí como representante de mi ciudad, de mi universidad, de mis estudiantes que me han hecho lo que soy, de los colegas con los que departo, tienen que ver con amistades. 2 de las personas que van a dar ponencias a continuación son amigos míos hace tiempo, de quienes he aprendido mucho, y espero que sigamos relacionándonos, que sigamos encontrando vínculos. Hay una cosa casi para cerrar. Cuando yo descubrí que la mariposa era mi tótem, encontré un texto inglés histórico que se llama The Real Name of Butterflies, el nombre real de las mariposas. Resulta que un rey que se llamaba Alfredo fue el que les puso a las mariposas nombre, porque las mariposas fueron de los animales que Dios dejó sin nombre. Y entonces un día uno de sus súbditos le dijo que cómo se llamaban esas flores que volaban por ahí. En inglés es flutter by.
Y el rey le dijo, no sé, pero me parece interesante el nombre, las voy a dejar Flutterby's. Y esta persona anotó fue Butterflies. Y por eso a veces las representan como tajadas, rebanadas de pan con un insectito en el centro, pues quedaron como alas de mantequilla. Ese tropo retórico es un quiasmo por la letra griega G, que tiene que ver con la forma de una mariposa. Recordarán que yo comencé hablando y diciendo que era bonito estar en una ciudad donde el centro era la periferia y la periferia era el centro. Ustedes encontrarán quiasmos a la base de los chistes, a la base de las canciones, y es bien interesante a la base de la Gestalt, cuando cambia el fondo y la figura, por ejemplo, en las construcciones de diseño. Y toda mi charla era una invitación a que se proyecten el otro año haciendo más eco de algo que Pasto ya es. Pasto es una ciudad, y lo digo como persona que ha trabajado 15 años con diseño y 15 años, 20 como profesor y 15 con una revista, una ciudad grande e ilustre, no solo por sus ilustradores, sino por su tradición de diseño. Para jugar con el quiasmo, me he encontrado en la vida muchas actitudes donde lo común es hacer ordinario lo extraordinario. Ordinario lo extraordinario. Y yo sé que todos aquí, después de esta maravillosa velada, en esta maravillosa ciudad, se van a ir pensando, no solo en un evento TED, sino en su circunstancia, en hacer extraordinario lo ordinario. Porque solo hablamos, y acabo casi que con el yo-yo, solo hablamos situadamente, no podemos ver desde ninguna parte. Por eso como profesor siempre he combatido frases del tipo se dice, se habla, se piensa, porque no se puede decir, no se puede pensar, no se puede hablar si no lo dices desde alguna parte. Con todo mi corazón, esto es lo mejor que soy y con toda mi mente les agradezco el honor y el placer de haberme dirigido a ustedes.